aplicación de Stereo 100, la app, así con el nombre Stereo 100, la app para que nos escuche en cualquier parte de donde usted se encuentre. Saludos a Michelle Rivera, me dice nuestra colega. Además, los datos que mostró Arturo Ballesteros son públicos en Estados Unidos. Eso detonó enojo del exfuncionario. Saludos. Se les olvidó Dolores Aragón, colega desde España, que ellos hicieron cosas peores, demandaron inocentes, hostigaron, pero creyeron que su poder era eterno. Exactamente. Si Claudia Girón, se sienten equivocadamente con poder, aún no les cae el que ya no son nada, solo los peores exfuncionarios, solo los peores exfuncionarios de la historia. Muy mal, insisto, quien se sienta difamado o perseguido, que demande, punto. Para eso están las leyes, ¿no? Que a ellos no les gustaron, obvio, si torcieron instituciones y todo, pero que lo hagan. Pero amenazas, eso no se vale. Y por supuesto que tiene Arturo Ballesteros todo el derecho a defenderse de lo que pueda considerar una amenaza para su integridad, y todo el apoyo para él y para cualquiera que en su integridad se vea amenazado. Dulce Ramos, ella es coordinadora de Narcodata, Radiografía Interactiva del Crimen Organizado en México, una plataforma digital para consultar el avance de los grupos delictivos que dominan el negocio de la droga y saquean, pues vamos a decirlo, al ciudadano, como lo consigna aquí Narcodata. Pero además es un esfuerzo que tiene los últimos 40 años de historia, de narcohistoria. ¿Cómo estás, apreciada Dulce Ramos? Buenos días. Querido Luis Alberto, muchísimas gracias por el espacio Proyecto Puente. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Y aprovechar, porque no lo he hecho, felicidades por el Premio Nacional de Periodismo. Nos conocemos como en el oficio desde hace muchos años, así es que me da mucho gusto verte crecer y ver crecer a tu equipo. Gracias, sí, un premio en equipo que me tocó encabezar, y pues te agradezco mucho. Bueno, de los que fuimos parte también, y también no es un orgullo, te voy a devolver el cumplido, porque pues exacto, Dulce Ramos fue corresponsal de la Asociación de Editores, también es maestra de periodismo por el país de España, trabajó en Reforma, bueno, toda una gran periodista, y me da mucho gusto, en verdad, Dulce, que lo que está haciendo Animal Político, esta información interactiva de Narcodata, que pone, pues es el portal más avanzado con este procesamiento de información. ¿Qué es Narcodata, Dulce? Claro que sí, Luis Alberto. Narcodata.mx es una, como lo decías, una radiografía interactiva del crimen organizado en México. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a los libros, a las revisiones hemerográficas, a consultar a la gente que realmente sabe de historia de narcotráfico en México, es decir, los mejores especialistas. Hicimos, por supuesto, una labor exhaustiva de solicitar información vía la ley de transparencia, y con todo eso nos pusimos un reto, el reto de contar la historia de los últimos 40 años de narcotráfico con bases de datos, es decir, saber que todo eso, que toda esa historia que ahora está en libros, desperdigada en notas periodísticas, en archivos, etcétera, se puede hacer bases de datos, y con esas bases de datos se pueden hacer visualizaciones de información. Ahora mismo, con el lanzamiento de Narcodata.mx, estamos presentando primero solo, digamos, una visualización y unos gráficos estáticos, digamos, infografías como las conocemos de toda la vida. El primer gráfico te cuenta y le cuenta a los lectores qué ha pasado desde que las organizaciones de la droga se han conformado como las conocemos. Es verdad que la droga en México existe desde hace mucho más de 40 años, los llamados gomeros, los plantíos de marihuana, etcétera, pero la complejización, digamos, del narcotráfico, la formación de estas organizaciones con cabecillas, grandes organizaciones dedicadas al trasiego de drogas, que generalmente no eran necesariamente productoras, sino generalmente canales para traer la droga de Colombia y pasarla a Estados Unidos. Todo esto empieza con López Portillo. Entonces, por eso decidimos que ese debía ser nuestro inicio, ¿no? Y entonces vemos en un gráfico, en una visualización interactiva, cómo desde ese momento hasta ahora, a la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, ningún presidente, ninguno de esos 7 presidentes que han pasado por México han tenido una estrategia clara
que haya mermado al narco. Al contrario, teníamos 2 cárteles al principio de lo que nos planteamos en Narcodata, con López Portillo, son 2 cárteles, y ahora tenemos 9 operando con Enrique Peña Nieto. Ningún presidente de México ha sido capaz de mermarle fuerza al narcotráfico. Y esa es, digamos, la intención o el objetivo de esta visualización, pero tiene todavía más información, porque vas viendo, conforme a la presencia que tiene el narcotráfico en el país, cómo los cárteles van creciendo o van haciéndose un poco más pequeños, dependiendo de, digamos, a quién ataque la estrategia de seguridad del gobierno. Y entonces es muy fácil ver cómo estas barras que representan cada cártel, pues crecen o se hacen más grandes, ¿no? Cómo surgen los zetas del cártel del Golfo, en qué año, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que cuentan. Bueno, y cómo primero el cártel, es que está maravilloso, estoy viéndolo ya junto contigo. En 1976, José López Portillo, la organización de Sinaloa, bueno, el Golfo, cómo va mutando después a Miguel de la Madrid, después Carlos Salinas, después cómo hay la dispersión de los cárteles, Sinaloa, Juárez, Tijuana, luego Sinaloa, Juárez, Tijuana, Golfo. No, está maravilloso en verdad, Dulce, el trabajo que han hecho. Sígueme diciendo, porque hay hipertextos, descargar datos que nosotros, fíjate, estamos estrenando el hipertexto en esta edición de Círculo con el acaparamiento de agua de Grupo México, gracias también a la aplicación tecnológica de Jesús Ibarra. Pero bueno, ¿qué trata? ¿Para qué es esto, Dulce? Que me gustaría, bueno, ver si lo podemos incluso jalar desde el vínculo, ponerlo en Unirradio Noticias para que se vaya directo, obvio, a Animal Político, porque es muy bueno esto, ¿eh? Pues mira, la intención primero es: el Estado mexicano ha fallado sistemáticamente en entregar información ordenada, clara, actualizada, constante y bueno, si me apuras, ahora en una plataforma digital, ya no digamos en papel. El Estado ha fallado en esta labor de informar al ciudadano cuáles son los resultados y cuáles son los efectos de su lucha contra el crimen organizado y cómo avanza. Y Narcodata busca llenar ese vacío, ¿no? Nos parece súper importante que haya una plataforma donde todos estos datos estén sistematizados y el ciudadano pueda explicarse de un vistazo, de manera rápida, interactiva, qué ha pasado con la lucha con el narcotráfico en México. La segunda entrega, que también salió ya, es básicamente contar cómo estamos con el narco a la mitad del sexenio de Peña. La intención es que conforme vaya avanzando el sexenio de Peña, nosotros tengamos todos esos datos y hacer la fotografía completa cuando termine Peña y decir qué cártel creció, cuál se mermó y cómo está el negocio del narcotráfico. Vienen más entregas de Narcodata en las que vamos a contar cómo hemos pasado de que el narco sea grandes organizaciones internacionales del trasiego de drogas a pequeñas organizaciones locales que se dedican, como decíamos hace un momento, a saquear al ciudadano, a extorsionarlo, a secuestrarlo, etcétera. También tenemos un panorama importante de cómo se luchó contra las drogas en México y en el mundo, y cómo, si me permites la expresión, patalearon los cárteles, y entonces dieron lugar todo esto a las grandes masacres, a las detenciones, a la violencia entre cárteles. Y luego tenemos también otra visualización que es fundamental, y esa viene mañana jueves, la explosión de células delictivas. Los pequeños grupos delictivos que responden a los grandes cárteles y que son los que más afectan a los ciudadanos. Pues te vamos a estar consultando, Dulce, te agradezco mucho, te vamos a estar consultando esta semana y con las entregas, la segunda entrega, los cárteles de la droga en la era de Peña Nieto, por ahí estoy seguro va a saltar Sonora, y para que nos ayudes a entender. Por lo pronto ya le estamos dando acá publicidad, ya los estamos compartiendo, te felicito en verdad, qué trabajo tan extraordinario, estoy viendo el equipo, todo un equipo de avanzada, el primer portal del país que hace este tipo de procesamiento de información que es el más completo que yo haya visto a niveles de The Guardian, de Washington Post, por ejemplo, que solo hacen ese tipo de trabajos interactivos y que me da mucho gusto porque esto va a marcar pauta y nos vamos a subir todos ahí. Te mando un abrazo, Dulce, estamos en contacto. Gracias, los invito a que sigan @Narcodata en Twitter. Perfecto, estamos por ahí. Está muy bien el portal en verdad, Narcodata, y aprovecho para hacer el anuncio que Unirradio Noticias está estrenando también el primer hipertexto en Sonora con el trabajo de
Jesús Ibarra, usted lo puede leer como hipertexto, es decir, tiene algoritmos, tiene acceso para que usted consulte datos en Excel, consulte datos duros del trabajo o de manera interactiva. Es el primer portal en Sonora que lo hace también hipertextos, para que usted esté bien informado. Lo puede consultar ahí en unirradionoticias.com. Corte y volvemos. El hombre más o de los hombres más obesos del mundo en Guadalajara va a ser intervenido y es de Sonora. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100.